Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien, que pues bueno, hayan iniciado este 2024 con muchos objetivos, con muchas metas, deseándoles también pues que todo esto se cumpla para todos y cada uno de ustedes con mucho esfuerzo y dedicación y pues esperando que sea un buen año para el gremio enfermero. Lo despedimos con unas noticias, creo yo, bastante importantes. Una de ellas, y la primera, pues el modelo enfermero para el servicio social. Si ustedes recordarán por ahí, si vieron algunas publicaciones en redes sociales, pues bueno, fue un manual, una pauta muy importante para nuestros futuros compañeros y también posterior a eso, que se los compartimos, ¿verdad? Aquí en el grupo de WhatsApp de la red, les compartimos el pues el modelo del cuidado de enfermería, la segunda edición, uno más remasterizado, y pues nos dieron una noticia de último momento, ¿verdad? Donde pues ya están gestionando la creación de una ley para enfermería, ¿no? Como tal, es decir, ya no solamente nos vamos a quedar con las normas oficiales, la norma oficial mexicana 019, sino va a haber algo mucho más importante y con mucha más trascendencia que una norma oficial y lo va a ser una ley, ¿no? Entonces, esperemos que este sea un muy buen año para la enfermería mexicana. Y pues bueno, eh, vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy para no tardarnos un poco más. Y bueno, antes de comenzar, les voy a hacer igual una encuesta en el grupo del diplomado, listo para el día en específico de la última semana de enero, que será la semana que vamos a doblar sesión. ¿Se acuerdan? Por esta sesión que tenemos pendiente. Bueno, eh, la votación quedó en que en enero, en alguna semana, tuviéramos dos clases, ¿no? Así votaron siete compañeros de ustedes. Y entonces, pues bueno, eh, vamos a dejarles una encuesta también para que nos digan de esa última semana que pues será del día 28, 29, 30, listo, o incluso primero y 2 de febrero, listo, pues ahí qué día prefieren que tengamos la segunda sesión, ya que el día 31 pues bueno, es miércoles y tenemos sesión ya programada, ¿no? Pero para esa fecha tendremos en específico eh, pues la segunda sesión, ¿no? La planeada, la que habíamos retrasado un poco. Vamos a hablar de un tema correspondiente, ¿no? Obviamente hoy vamos a retomar lo que es la sesión continua o la sesión siguiente, y ya posterior a eso, pues iremos, ¿no? Para no cambiarles nada más de fecha la clase y los temas y demás, pues no, vaya, es igual, ¿no? Pero creo yo que con el orden que llevamos, pues será más sencillo ir progresando conforme a sistemas y aparatos, ¿no? Que vamos a estar visualizando. Entonces, pues bueno, eso ya se los dejo en WhatsApp posterior a la sesión para que ustedes pues decidan qué día específico de esa última semana tendremos la segunda sesión. ¿Vale? Por lo pronto, y continuando con nuestro temario, pues nos toca hablar un poco acerca de las urgencias del aparato digestivo. Y aquí, pues bueno, tenemos como bien lo dice la diapositiva, pues urgencias biliares, ¿verdad? Tenemos urgencias, por ejemplo, relacionadas al páncreas, que en este caso es una pancreatitis, y también la apendicitis, ¿no? Que son, digamos, algunas circunstancias bastante comunes que nosotros nos encontramos dentro de un servicio de urgencias, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros con cada una de estas? Y bueno, vamos a comenzar. Dentro de las biliares, pues lo primero que nos podemos encontrar o algo muy común, pues es el famoso cólico biliar, ¿no? Esa persona que llega con este dolor que tiene por debajo del borde costal derecho, ¿listo? Y que es pues de importancia, ¿vale? Entonces, es
es relevante que nosotros podamos entender qué es lo que está causando este cólico biliar. Y básicamente es que hay una obstrucción, ya sea por un lito, ¿verdad? Es decir, que tengamos un cálculo, una piedra o algo que se calcificó, ¿listo? Y que no deja que fluya propiamente pues el líquido biliar, ¿listo? O puede ser también que tengamos una inflamación, una infección, ¿no? Y o incluso que tengamos el famoso lodo biliar que le llaman, que es decir, que esté muy concentrada o muy concentrado el líquido biliar y entonces esté muy espeso y sea muy difícil de poder movilizar. Eso va a generar que se acumule y por lo tanto que el paciente tenga este dolor tipo cólico, ¿no? Y que, pues bueno, va a llegar al servicio de urgencias con esta referencia, ¿no? Este dolor. Eh, Dolor en el epigastrio y en el hipocondrio derecho, ¿no? Por debajo del borde costal derecho, para ser específicos. Es un dolor que es intermitente, pero que también va a estar apareciendo cada que el paciente pues consuma alimentos con altas cantidades de grasa, ¿no? También o lo sabemos en esta parte de la digestión, pues para que nosotros podamos metabolizar la gran mayoría de los lípidos, pues necesitamos de la bilis, ¿listo? De esa bilis que se libera, este, de la vesícula hacia el conducto biliar común y después hacia el colédoco y del colédoco pues se une al intestino delgado, listo, en donde es liberada como tal la bilis y cumple con estas funciones para metabolizar o catabolizar, para ser específico, pues a estos productos lipídicos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hay que diferenciar? Pues obviamente con estudios de imagen, que esto usualmente lo realizan nuestros compañeros del área de medicina o si es que tenemos un espacio eh, digamos, independiente para la toma de el estudio de gabinete, pues entonces el compañero radiólogo o quien se dedique a hacer este tipo de procedimientos, pues va a hacer un ultrasonido, ¿no? Como el que nosotros estamos viendo aquí en esta imagen, listo, donde aquí como nos referencian una vesícula biliar normal, vemos pues una cavidad limpia, ¿no? No hay absolutamente nada de obstrucciones. Y en cambio, en la siguiente vemos que además de que cambia y se modifica la forma, listo, de la vesícula, pues hay un lito, hay algo aquí, una cosita, una línea blanca que aparece aquí, listo, y que esa va a reflejar en este caso el lito, la aparición de esta piedra biliar, ¿no? Que también así le llamamos de manera muy, muy común. Entonces, esta obstrucción pues va a evitar que la bilis salga hacia este conducto biliar y pues obviamente que cumpla con sus funciones específicas el metabolismo, perdón, de los lípidos. Ahora, ¿por qué dice que relacionado a las comidas grasas? Bueno, cuando yo me alimento con comidas que tienen alta cantidad de grasa, pues voy a requerir más liberación de bilis. Entonces, cuando el paciente requiera de esto y tenga una obstrucción, ya sea anatómica o en este caso por un lito o un cálculo, pues entonces va a tener este dolor, va a presentarse con mayor cantidad de veces y con mayor intensidad incluso, ¿no? Y obviamente lo van a referir los pacientes. ¿Sabe qué? Pues aparece el dolor cada que como algo que realmente tiene cantidades de grasa importantes, ¿no? Y a veces nos vamos a encontrar que son personas jóvenes, muy jóvenes incluso, ¿no? 17 años hasta los 23, 24 años que llegan con cólicos biliares porque están acostumbrados a que la comida que ellos ingieren pues es con altas cantidades de grasa. Obviamente esto produce perdón, esto genera que se produzca más bilis de manera crónica, que se haga este famoso lodo biliar, que sea mucho más susceptible a que se calcifique y se formen los cálculos o los litos y que generen obstrucciones, ya sea meramente en el tracto de salida hacia el conducto biliar común o propiamente en el colédoco, ¿no? Que se pueden alojar. E incluso nos puede llevar
este tipo de litiasis, que ahorita lo platicaremos más adelante, pues a tener muchas más complicaciones, ¿no? Y mucho más graves, que a veces pues no lo vemos a lo mejor tan común, pero que sí puede llegar a generar problemas bastante importantes. Entonces, el manejo terapéutico específico para con estos pacientes, pues de primera instancia es la observación, es decir, nosotros vamos a estar observando, vigilando signos y síntomas, toma de la temperatura corporal, que va a ser muy importante porque si también el paciente llega con este cólico biliar, listo, con enrojecimientos, llega con rubor, con temperaturas elevadas, fiebre o febrícula, es importante que empecemos a sospechar de dónde puede ser la infección. Hay una infección que se llama colangitis, hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. Sabemos que usualmente aparecen en situaciones más graves, pero pues obviamente un paciente que tiene fiebre, que tiene molestias biliares, pues hay que estar al pendiente para tratar de prevenir o identificar a tiempo estos signos y síntomas, ya que la colangitis pues es ascendente y puede generar estos problemas. La colecistectomía, pues obviamente solo en casos que se hayan detectado específicamente litiasis, bien, o que éstas sean totalmente sintomáticas o tenga complicaciones secundarias a los litos o incluso al lodo biliar, ¿no? Que tenga infección, que tenga inflamación. Entonces el paciente, pues, obviamente es primero tratado farmacológicamente y posterior es referido a o programado más bien a la sala de operaciones o al quirófano para que realicen esta colecistectomía. ¿Cierto? Y ya la realizarán con la técnica adecuada los cirujanos. Y o la disolución farmacológica, ¿no? Que es con un fármaco que se llama ursodiol, ¿listo? En el cual, pues obviamente al momento de administrarse, lo que vamos a realizar es tratar de disolver lo más que se pueda el lito, listo, la piedra, el cálculo, al menos hacerlo lo más pequeño que se pueda para que el paciente pues obviamente no tenga estas obstrucciones, se limiten y pueda continuar con su calidad de vida normal. Obviamente todo esto, tanto la observación como la colecistectomía, como la dilución farmacológica, debe venir acompañada en este caso, ¿verdad? De alimentación sana, bajar los niveles de grasa que se consumen, usualmente pues alimentos como verduras, frutas, ¿no? Que van a ser un poquito más importantes en este aspecto. Entonces, eh, es importante que lo tengamos en cuenta así, ¿vale? Bien, cuando este cólico biliar pues es sintomático propiamente, hablando que le esté generando mucho dolor, muchas situaciones negativas al paciente, pues vamos a presentar o a desarrollar, o el paciente más bien, la etiología o la patología de la coledocolitiasis, que es bastante común también, ¿no? Es decir, hay litos, hay piedras, hay cálculos que se generan dentro de la vesícula biliar, pero que no la obstruyen en el tracto de salida, sino que la obstruyen mucho más adelante, que es básicamente en el colédoco, ¿no? Entonces tenemos vesícula biliar, tracto de salida, tenemos conducto biliar común y tenemos colédoco. ¿Listo? Y entonces en esta unión aquí justo, ¿no? Con el colédoco, que puede ser hasta básicamente hasta la unión con el intestino, pues pueden alojarse estos litos totalmente calcificados de diferentes tamaños e incluso no solamente uno, ¿no? Sino se pueden alojar 5, 10, 15, aunque sean muy pequeños, pero que vayan juntos y entonces van acumulando, se atoran de alguna manera y obstruyen el paso. Esto es importante porque el paciente pues obviamente va a empezar con sintomatología un poquito más importante, ¿no? Más allá de que tenga el dolor cólico biliar, ¿no? Pues obviamente el paciente puede llegar a presentar colangitis aguda, mucho más viable que en la entidad anterior, pancreatitis aguda, que de hecho es la primera causa de pancreatitis en el mundo, ¿listo? La coledocolitiasis, ictericia obstructiva aislada y vean, también cirrosis biliar a largo plazo. Entonces también puede ocasionar que la vesícula biliar, pues poco a poco vaya de alguna manera desgastando
alojándose sus paredes, porque pues obviamente la bilis como tal, si bien la vesícula es para alojarla, pero la aloja en ciertas cantidades, ¿no? Y si empieza a producirse en exceso bilis y no puede moverse de manera positiva, pues también se empieza a degradar de cierta manera la pared biliar, ¿no? De la vesícula. Entonces, esto genera que haya una cirrosis a largo plazo en esta zona en específico. Eh, ¿Cómo lo van a detectar? Pues nuestros compañeros del área específica le tendrán que hacer una ecografía, un ultrasonido y estar verificando y buscando, como en la imagen anterior que les mostré aquí rapidísimo, ¿listo? Una vesícula biliar normal, ¿verdad? Pero también van a estar buscando una vesícula biliar que tenga litos o cálculos, ¿no? En este caso, pues obviamente serán mucho más y posterior a eso estarán buscando tratar de identificar pues al colédoco, ¿no? Para saber específicamente en qué zonas o en qué porciones del colédoco se encuentra la obstrucción. Además de que pues este paciente necesitará unos procedimientos quirúrgicos, ¿no? Que puede ser desde la colecistectomía, listo, o puede ser que se le realice una CEPRE, ¿no? Que también así le llamamos, que en este caso pues es una cirugía endoscópica, ¿no? Donde lo que buscamos pues es tratar de degradar o de romper los litos y poderlos pues eliminar, ¿listo? Y entonces esta puede ser una CEPRE por esfinterotomía endoscópica o una CEPRE por extracción de los litos, ¿no? Entonces, la esfinterotomía endoscópica se refiere a la destrucción, ¿listo? Total, o sea, que partan, buscar literalmente eso, que se parta o que se divide en varias partes el hito para que éste pueda viajar después por el intestino y ser eliminado directamente por las heces. Y la otra es directamente por medio del procedimiento de la CEPRE, pues extraer los litos que están obstruyendo el colédoco. ¿Vale? Entonces es importante que lo tengamos ahí en cuenta. El paciente, pues ya dijimos, va a venir con el dolor tipo cólico en el epigastrio, también en el hipocondrio derecho. Este puede ser intermitente, sobre todo agravarse cuando estamos con comidas grasas. Listo, se va a hacer básicamente la misma clínica, pero aquí el paciente puede llegar a desarrollar, dijimos, un extra, que puede ser la infección, que puede ser complicaciones pancreáticas o que incluso pudiera estar con ictericia, ¿listo? Y el paciente en el caso del cólico biliar, no necesariamente va a producir ictericia o alguna otra de las complicaciones, como la pancreatitis o la colangitis, ¿no? Sin embargo, hay que estar al pendiente de estas situaciones. Y la colecistitis, ¿verdad? Que pues esta es una inflamación, si ustedes recuerdan la terminología, pues itis es inflamación, ¿no? En este caso, pues de la vesícula biliar, ¿listo? Que puede ocasionarse porque haya presencia de litos y que estos litos, pues obviamente vayan contra las paredes de la vesícula y se genere la inflamación, o incluso porque hay una producción, ¿verdad?, de un lodo biliar. De nuevo, la bilis es muy espesa, tiene mucha cantidad de enzimas y esto produce que, bueno, dentro de la cavidad biliar aparezca una inflamación. Esta inflamación puede producir también colangitis aguda, porque a lo mejor se está incluso inflamando por una infección, ¿no? Previa, y entonces aparece la colangitis aguda. En situaciones, por ejemplo, de terapia intensiva, digo, sabemos que es urgencias, pero por ejemplo, en terapia intensiva, un paciente que tenga un choque séptico o incluso, ¿no? Alguien que llegue a urgencias con un choque séptico, pues, y tiene problemas biliares, pues entonces muy probablemente sea una colangitis aguda, ¿no? Todo comenzó con una colecistitis, pero como no fue tratada, no fue diagnosticada a tiempo, pues evoluciona a una colangitis aguda, en este caso, ¿no? Por una infección. La pancreatitis aguda también, obviamente por la obstrucción sobre todo de los litos, la ictericia obstructiva aislada y la cirrosis biliar, ¿no? Es decir, tiene las mismas complicaciones que la coledocolitiasis, sin embargo, pues es importante entender que aquí además de la obstrucción, listo que puede existir ya sea por el, el lito o el lodo biliar,
pues además va a haber una inflamación directamente en la vesícula biliar. Igual se realiza una ecografía, ¿listo? Y buscando que exista litiasis vesicular, buscando que haya una dilatación excesiva de la vía biliar o incluso pues la inflamación, ¿verdad? Que sea una vesícula muy grande. Y eso también pues nos habla de problemas de colecistitis. La clínica, pues es muy parecida, volvemos a lo mismo, es el dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, y aquí va a ser un poquito más específico, ¿no? Tanto en la coledocolitiasis como en el cólico biliar puede ser incluso en en el centro del abdomen, ¿no? En el epigastrio. Entonces, aquí puede ser en esa zona, pero específicamente en la colecistitis va a ser en el hipocondrio derecho y es a lo que nosotros le llamamos el signo de Murphy, ¿no? Que el paciente que llega con un dolor intenso tipo cólico en esta zona, que además es intermitente, que además se exacerba cuando el paciente ingiere alimentos grasos, pues es importante tenerlo en cuenta. Si este paciente viene con un proceso infeccioso, entonces muy probablemente va a presentar fiebre y leucocitosis. Se van a elevar estos glóbulos blancos para tratar de mantener un equilibrio, ¿no? Eso lo sabemos, es la primera respuesta que tiene nuestro cuerpo ante a un agente patógeno y entonces van a llegar a la zona y van a actuar con su proceso inflamatorio, que es muy importante. Bien. Pero el paciente va a tener esta sintomatología, ¿no? En conjunto, por lo tanto, pues el tratamiento debe ser importante. De primera instancia, pues hay que canalizar al paciente, ¿no? Colocarle un acceso venoso periférico al menos de buen calibre, que sea funcional, que nos pueda durar un tiempo considerable, ¿listo? En el cual, pues bueno, se le pueden administrar analgésicos, no opioides, no se recomienda que sean analgésicos opioides en ninguno de los tres casos porque, pues bueno, muchos de ellos también se eliminan por la vía biliar. Entonces, tendríamos una producción de bilis excesiva en este momento y pues obviamente lo que no queremos en este paciente es que tenga más dolor, ¿no? O más cólicos que estén apareciendo. Entonces preferimos utilizar AINES, en este caso, pues obviamente paracetamol, ibuprofeno, ketorolaco, que nos pueden ayudar un poco más, diclofenaco incluso si es que lo tuviéramos, pero si no, pues bueno, se busca el fármaco que no sea un opioide para tratar de controlar el dolor del paciente. Y los antibióticos, pues bien sabemos que una vía intravenosa periférica o endovenosa periférica, pues no es tampoco lo más recomendable para los antibióticos, pero también hay que conocer qué tipo de antibiótico vamos a administrar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, también es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Que las diluciones sean las correctas, que el tiempo de administración, ya sea en bomba de infusión o por macrogotero, pues al menos que esté bien calibrado para que el paciente no tenga problemas de flebitis o alguna otra circunstancia. Ya sabemos que, pues bueno, estos antibióticos usualmente tienen un pH distinto o una osmolaridad distinta a la de la sangre y eso es lo que genera, pues, la flebitis, la inflamación de las venas. El tratamiento quirúrgico, pues es la colecistectomía. En este caso no se duda porque pues no sabemos si se recupere del todo la inflamación o no sabemos si son muchas los cálculos biliares o los litos biliares que tiene el paciente o que incluso tengan alto riesgo de emigrar, ¿no? Es decir, ya de generar incluso coledocolitiasis o alguna otra obstrucción. Y entonces no nos vamos a esperar. Lo que vamos a hacer es que si el paciente viene con una situación muy urgente, pues primero hay que tratar de estabilizarlo un poco, tratar de quitarle el dolor, tratar de darle un antibiótico para que esté cubierto, ¿verdad? Obviamente hidratarlo de la mejor manera posible, dejarlo en ayuno durante al menos 8 horas y pasa a la cirugía, ¿no? Que en este caso una cirugía urgente, pues es dentro de las primeras 24 horas de la atención. Vaya, por eso es que les digo que primero se controla el dolor, se dan antibióticos, se hidrata al paciente, se deja en ayuno, pasa a cirugía y realizan el procedimiento de la colecistectomía. Si fuera una cirugía precoz, pues entonces tenemos de 48 hasta 72 horas, es decir, una cirugía de elección, en donde, pues bueno, se le recomienda a la persona que pues, lo más viable es que se le retire la vesícula biliar porque... eh,
En cualquier momento se puede agravar su sintomatología o incluso puede ser que hoy la dé de alta o lo dé de alta y mañana regrese con un cólico biliar mucho más fuerte, ¿no? Y pues obviamente ya se tendrá que quedar a la cirugía. Entonces se les explica las razones y estos pacientes pues obviamente son programados, son cirugías programadas que no son de urgencia, que no hay ningún peligro, que no hay ningún riesgo. Obviamente igual, ¿no? Pues se tendrán que hidratar, se tendrán que dejar en ayuno de 8 horas al menos y darle su cubrimiento de antibióticos si fuera necesario. Y la que es diferida es aquella cirugía donde tenemos esta situación que les había comentado, donde pues obviamente al paciente se le recomienda que se realice la cirugía de la colecistectomía, pero el paciente pues de alguna manera está indeciso, ¿no? Y con tratamiento, con analgésicos, mejorando ligeramente la alimentación, disminuyen las molestias, pero de manera constante durante este proceso, pues el paciente tiene cólicos biliares. Entonces, lo que se hace es una programación también, ¿no? En el cual primero se va a tratar la sintomatología del paciente, vamos a tratar de mejorar el dolor, la alimentación y demás, y si esto, pues obviamente mejora la condición de la vesícula biliar, pues se difiere el tratamiento hacia la sexta u octava semana. La otra situación de diferir el tratamiento de la colecistitis aguda es que el paciente tenga pancreatitis. Y si el paciente tiene, vaya, una pancreatitis secundaria a los problemas biliares, lo que nosotros vamos a buscar primero es estabilizar al 100% al paciente de su problema pancreático. Y posteriormente el paciente ya podrá ir a la cirugía de la colecistectomía, puesto que si el páncreas no se encuentra bien, y llegamos a tener una manipulación excesiva o alguna em, intervención no adecuada o que lleguemos a rozar un poco el páncreas, si este está inflamado, si está dañándose todavía en este momento, pues se va a agravar y el paciente aumenta su mortalidad muy considerablemente. En un paciente con pancreatitis, pues tiene una mortalidad importante, sobre todo si es una pancreatitis severa, que es la que lleva al paciente a terapia intensiva y que nos obliga a diferir de alguna manera la cirugía de colecistectomía. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros tendríamos que realizar como enfermeros, pues obviamente de los tres casos hay que identificar la sintomatología, recordar el signo de Morphy, pero también relacionarlo, ¿no? Si solamente es en el hipocondrio derecho, listo, donde está el dolor tipo cólico, entonces es el signo de Morphy y muy probablemente sea colecistitis. Bien, pero si el dolor además del hipocondrio derecho también es en el epigastrio, entonces podemos sospechar de que probablemente no es una colecistitis, a lo mejor es una colelitiasis. Ahora, después ya con los estudios especializados, pues determinarán si es una colelitiasis solamente que produce cólicos biliares, ¿listo? O es una coledocolitiasis que está generando pues aún todavía un poquito más de problemas y que estas dos últimas, bueno, la coledocolitiasis y la colecistitis, me pueden llevar a una pancreatitis o a una colangitis si yo no las intervengo de manera importante. Hay que estar verificando, obviamente, signos vitales, temperatura corporal es muy importante, el dolor, la escala de dolor de EVA, que usualmente utilizamos mucho, verificar los analgésicos, las dosificaciones, estarle preguntando con qué mejora, con qué empeora el dolor al paciente y pues obviamente verificar que la comida, la dieta del paciente pues esté baja en grasas, ¿no? Que es, digamos, lo importante en este proceso, en lo que se le brinda la cirugía, ¿no? Ya sea si es urgente, pues obviamente se quedará en ayuno, si es de elección, pues obviamente en la programación al paciente se le tendrá que dar alimentos, ¿no? Obviamente bajos en grasas y posterior su ayuno de 8 horas. Y en el intermitente, pues obviamente dependerá de la situación, ¿no? Si el paciente es por alguna situación personal o si el paciente está muy grave y es por una pancreatitis aguda, que tenga que referirse ligeramente
la cirugía para posterior a su rehabilitación de la pancreatitis. Entonces, mucho ojo con eso. Y bien, todas estas anteriores, además de la pancreatitis, pueden causar esto que se llama colangitis aguda. La colangitis aguda son litos que causan una obstrucción total del colédoco, ¿listo? Que además generan una infección aguda y una inflamación de las vías biliares, es decir, no solamente de la vesícula, sino desde el colédoco, ¿listo? Ahí se obstruye, allí comienza la inflamación y además de que se llama colangitis aguda, también la podemos encontrar como colangitis ascendente. ¿Por qué? Porque usualmente comienza, como les mencionamos aquí, del colédoco, se inflama el colédoco y va en ascenso, ¿no? Es decir, regresa, regresa, regresa hasta que se inflama y se infecta toda la vesícula biliar. Esto entonces puede ocasionar los procesos, ¿listo? Tanto de pancreatitis aguda, es decir, agravarse todavía más, la cirrosis biliar, ¿listo? Y la ictericia en el paciente. Pero además vamos a tener el proceso infeccioso. Por lo tanto, este paciente pues obviamente va a referir leucocitosis, va a tener picos febriles, va a tener ictericia, ¿listo? Y que en conjunto, pues todo esto se llama la triada de Charcot, ¿bien? Y además vamos a tener el dolor tipo cólico en el hipocondrio derecho, el signo de Morphy, ¿listo? Que pues bueno, todo esto va a estar muy presente y tenemos que cuidar al paciente de manera más importante. A este paciente también se le tiene que buscar accesos vasculares, aunque muy probablemente este paciente sí sea un catéter largo, ¿no? El famoso catéter PIC, o tengamos un catéter venoso central corto, ¿listo? En el cual, pues bueno, se le puedan brindar los volúmenes necesarios, la administración de los antibióticos, del resto de los fármacos que se necesitan, sin que tengamos un riesgo muy alto de generar una flebitis en el paciente y también multipuncionarlo. Entonces, usualmente se prefiere un acceso vascular central. El tratamiento quirúrgico, pues es una descompresión de la vía biliar por una CEPRE, que idealmente, ¿no? Según la bibliografía, pues se debe de realizar en las primeras 24 horas del inicio de la clínica. Es decir, si el paciente empezó hace 8 horas en casa, el dolor fue aumentando, llega al servicio de urgencias en lo que lo atienden, que les gusta otra hora, se detecta que es colangitis, pues tenemos todavía este, 10, 11 horas para poder hacer la CEPRE, ¿no? Este paciente, digamos que se debe de manejar en urgencia, ¿listo? Para tratar de evitar que se siga complicando y que obviamente pues el proceso infeccioso viaje o emigre hacia otra zona. Se debe de realizar una colecistectomía solo si existe litiasis vesicular. Entonces, si no hay litos en la vesícula biliar, se, se deja la vesícula biliar como tal. ¿Listo? Pero si ya existen litos, entonces se tiene que retirar también, ¿no? Y ya pasamos de una CEPRE a una colecistectomía, propiamente hablando. Y la colecistectomía, pues igual se vuelve a clasificar en urgente, precoz o diferida, pues depende de la situación clínica del paciente, ¿no? Si este está muy, muy grave, entonces preferimos que el antibiótico haga su efecto, descomprimimos con la CEPRE y ya posterior, cuando el paciente se encuentre un poco mejor, pues realizan en algunos casos la colecistectomía. Si no fuera el caso o si la litiasis es muy importante, pues se prefiere en ese momento realizar todos los procedimientos que le tengan que realizar a este paciente, ¿no? Tanto la descompresión como la colecistectomía y obviamente mejorar estos procesos. Sabemos que la bilis pues se produce en el hígado, pero se guarda o se aloja, ¿verdad? En la vesícula biliar. Entonces lo único que se va a realizar pues es literalmente un corte, ¿listo? En donde retiramos la vesícula biliar y conectamos directamente hacia el conducto biliar hepático, ¿listo? El colédoco y el colédoco ya queda conectado directamente al intestino delgado, ¿no? Eso es lo que buscamos en este proceso. Pues como ven aquí, dice, además de toda esta parte del dolor, pues el paciente va a tener fiebre, escalofríos, el dolor abdominal y piel de tono amarillento o ictericia, ¿no? Que nosotros así le conocemos. Es importante de nueva cuenta porque esta colangitis puede también llegar a causar la pancreatitis. Soy muy repetitivo con esto, creo que lo he repetido varias veces.
en esta sesión, pero es importante que tengamos en cuenta esto. Si el problema biliar me puede llegar a generar un problema pancreático, la situación se agrava mucho más. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí sí ya tengo que empezar a verificar que mi paciente no tenga respuestas como tal, ¿no? Hepáticas, perdón, pancreáticas, porque si la obstrucción es muy abajo, como por ejemplo en esta imagen, voy a acercar un poco, si la obstrucción es muy abajo, como en esta imagen, ¿listo? Aquí donde están estos litos, vean, este es el colédoco y esta línea que se ve hacia acá, pequeñita, pues es el conducto pancreático, ¿no? Y ese conducto pancreático también se ve ocluido. Si se ocluye, empieza a retenerse, pues obviamente toda la producción de los jugos pancreáticos. Y los jugos pancreáticos que son altamente enzimáticos. Listo, que tienen muchas enzimas y que estas enzimas también se encargan de catabolizar sustancias, proteínas, lípidos, algunos carbohidratos. Entonces, esto es importante porque se va a generar estos procesos, ¿no? Se van a generar estos procesos de degradación, de autodegradación pancreática. Y entonces el páncreas deja de funcionar tanto de manera exógena como de manera endógena. ¿Listo? Eso es importante. Bien, listo. Bueno, otro problema de la vía digestiva, digámoslo así, del aparato digestivo, ya nos vamos a otra parte es de manera muy específica y pues o esta parte anatómica o esta situación anatómica se encuentra en otro órgano que es básicamente el colon, ¿verdad? Y entonces en el colon hay una parte muy pequeñita que se llama apéndice. Esta en realidad pues solamente nos ayuda de manera muy específica a que viaje por ahí una cantidad de tejido linfoide, porque es realmente lo que pasa. Entonces, ahí pasa tejido linfoide, que son vasos linfáticos, ¿listo? Y que estos, pues nada más transportan. Ayudan obviamente a que la sangre haga pues un intercambio, tanto de volumen, proteínas y algunas circunstancias, ¿no? También el sistema linfoide pues nos ayuda a mantener la volemia de, del cuerpo, ¿no? Y bueno, esta parte se puede obstruir, esta parte se puede llenar con grandes cantidades de líquido que no se muevan, puede perder irrigación, ¿no? Tener una isquemia y que esto condicione a la aparición de una infección o una inflamación severa directamente. Entonces, aquí lo que va a pasar es que primero se inflama, luego se va a infectar, ¿verdad? Y pues obviamente se va a llenar de pus, de contenido purulento. Entonces, esto va a condicionar que el paciente tenga dolor, que tenga molestias. La gravedad de esto es que si no se atiende de manera importante, pues se puede romper, ¿no? Como vemos aquí en las imágenes de un apéndice normal, bueno, un tipo de apendicitis tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, en donde pues lo que vemos, por ejemplo, en la tipo 1 y en la tipo 2 es que está muy inflamada, ¿no? Que incluso en cualquier momento pudiera reventarse, ¿listo? Vemos en la tipo 3 que también está inflamada, pero ya comienza a necrotizarse. Y en la tipo 4 que pues la inflamación no es tan severa, ¿listo? Pero pues está prácticamente necrosada. En cualquiera de las tres circunstancias está llena de pus y se puede romper, se puede reventar, le llamamos vulgarmente, ¿cierto? Y entonces toda esa pus que se estaba almacenando en esta zona, que pareciera no ser tan importante porque es una zona muy pequeña, pues va a empezar a viajar y a moverse por la cavidad peritoneal. Y entonces a eso nosotros le llamamos peritonitis, que es la situación grave, ¿verdad? Que pudiera aparecer si no se trata de manera importante a la apendicitis. El dolor, pues en este caso es también de tipo cólico, ¿verdad?
Usualmente al inicio es difuso, pero poco a poco se empieza a ir localizando de manera muy específica, ¿verdad? Y entonces vamos a tener febrículas, náuseas, vómitos, anorexia en algunos casos, ¿no? Donde el paciente pues no tiene apetito, no tiene ganas de comer y pues obviamente puede llegar a tener algunas otras complicaciones, como por ejemplo, si se reventó o si la necrosis es muy hacia arriba o incluso la inflamación va más directamente hacia la cavidad del colon o incluso del peritoneo, pues podemos tener un signo de Bloomberg, un signo de Robsing, ¿no? Donde pues obviamente hay algunas coloraciones en la piel y también dolor. ¿Listo? El tacto rectal pues obviamente va a ser doloroso para el paciente y una posición antiálgica, una posición en la que se acomoda el paciente, en este caso para evitar el dolor, ¿no? Es muy importante que este paciente, pues hay que hacerle laboratorios, sobre todo cuando el dolor no es muy eh, localizado, ¿no? Sino que está muy difuso en todo el abdomen, pues entonces hay que hacerle laboratorios, hay que estar buscando tanto en la PCR como la elevación de los leucocitos, pues obviamente si las dos están alteradas, el paciente tiene un dolor abdominal difuso, pues entonces ya nos damos una sospecha importante de apendicitis y posterior a eso, pues la imagen, ¿no? Que puede ser un TAC en el mejor de los casos o una ecografía en que usualmente es mucho más sencillo de poder realizar y pues bueno, con eso van a detectar la inflamación del apéndice y van a referirlo, ¿verdad? En este caso, usualmente se trata de urgencia. Entonces, el paciente llega, se le puede brindar algún analgésico, se le prepara para la cirugía y entonces se le lleva a la sala de operaciones. Eso es lo ideal, ¿no? Nosotros obviamente vamos a hacer de nuevo registro de signos vitales, estar verificando que el paciente tenga o no fiebre, ¿listo? Y también, pues, brindarle los cuidados básicos y la preparación, la higiene, etcétera, para que el paciente pueda acceder a la sala de operaciones. Se le deben de dar soluciones endovenosas, colocación de un acceso vascular. Este puede ser un acceso vascular periférico sin ningún problema, listo, pero también se busca que sea de amplio calibre. Es un problema que vamos a detectar mucho también en pacientes pediátricos. Entonces, en los pacientes pediátricos, pues obviamente un catéter periférico del calibre correspondiente, ¿no? A la edad del paciente para que pues no haya más complicaciones también a nivel de la circulación, ¿listo? La analgesia, de nuevo, tampoco se recomiendan que sean opioides, salvo que el dolor de verdad sea demasiado insoportable, aunque se recomiendan que sean posteriores a la cirugía. Previos a ello no se recomiendan porque, pues bueno, también puede quitar absolutamente todo el dolor y ni siquiera el paciente puede estar, referirnos que en ese momento tiene un cólico biliar y que a lo mejor es importante ya pasarlo a sala de operaciones, ¿no? Y con un tratamiento con una analgesia basada en opioides, pues obviamente se va a seguir diferiendo la cirugía del paciente y puede ser que se reviente, que tengamos una peritonitis, muchas más complicaciones e incluso hasta un choque séptico, ¿no? La peritonitis es la segunda causa de las más importantes, ¿listo? Para un choque séptico. La primera es la neumonía, la segunda es la peritonitis, la tercera son esta parte de las infecciones vasculares, ¿listo? Y entonces, pues bueno, ahí hay algunas circunstancias. Ya lo platicaremos en su momento cuando veamos choque séptico, pero pues bueno, es importante tenerlo en cuenta. A este paciente se le puede hacer una laparoscopía, ¿listo? En la cual, pues bueno, con técnicas un poco más nuevas, poder realizar el, el retiro propiamente de la vesícula, o puede ser una eh, apendicectomía abierta, ¿listo? Sobre todo cuando tenemos choque séptico, bien, y que además, pues lo que queremos realizar es un lavado de la cavidad peritoneal, pues se prefiere en este caso la apendicectomía abierta, ¿no? La cirugía abierta, la parotomía abierta. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Todo dependerá de manera muy específica de lo que el paciente presente en este momento, ¿vale? Y hablando y refiriendo un poco, ya entraremos a más detalle en alguna sesión, me parece, pero refiriéndolo un poco a esta parte de la pancreatitis aguda, pues nosotros lo que
vamos a encontrar en estos pacientes es un dolor brusco en el epigastrio y que sea de anterior a posterior, en la misma región, pero de anterior a posterior, ¿no? Del epigastrio hacia la espalda, que mejora con la flexión del tronco, es decir, el paciente se coloca hacia adelante, ¿listo? Y con eso libera un poco, digamos, el dolor. Va a presentar náuseas, vómito, febrícula, distensión abdominal, que esta distensión abdominal puede ser grave porque puede ser secundaria a un íleo, y un íleo es una parálisis del intestino o del colon, ¿no? En este caso también, y que, bueno, nos puede traer complicaciones. Mucho ojo con eso. Podemos tener tetania sin hipocalcemia. ¿Listo? También eso es importante tenerlo en cuenta. Y signos pulmonares y cardíacos. ¿A qué se refiere específicamente esto? La pancreatitis puede causar algo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una de las causas indirectas de esta por el proceso inflamatorio sistémico que se va a generar, es que a nivel de los alvéolos se empiece a o empiecen a cambiar las presiones de la membrana alveolocapilar, la presión hidrostática y la presión oncótica. Se modifican y entonces el alveolo comienza a llenarse de líquido. Líquido que puede ser este, sangre, ¿no? Agua directamente, pero que puede estar acompañada de diversas proteínas, de algunas células de los glóbulos blancos, como los macrófagos, como los neutrófilos, que no deberían de estar de manera excesiva dentro de un alveolo y que, bueno, van a empezar a generar procesos inflamatorios específicamente en esa zona, produciendo una insuficiencia respiratoria aguda, ¿listo? Y que el paciente lo tengamos que intubar. Entonces, eso puede generar una pancreatitis aguda grave. Y de la parte cardíaca, pues obviamente esta parte del intercambio gaseoso que se va a ver alterado a nivel pulmonar puede ocasionar que el paciente tenga una alteración en el aporte, ¿listo? Y la demanda de oxígeno a nivel miocárdico, lo cual va a generar que el paciente comience con datos de insuficiencia cardíaca. ¿Listo? Entonces, la pancreatitis aguda nos puede generar SDRA, síndrome de estrés respiratorio agudo, y también nos puede generar de manera indirecta insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, mucho ojo con eso, ¿vale? Es importante identificarlo, sobre todo en los pacientes que vengan con pancreatitis grave. Puede generar en algunos casos shock o estado de choque. Listo, usualmente es hipovolémico, ¿no? El paciente tiene un problema en cuanto a la distribución de los líquidos por toda la respuesta inflamatoria que se está generando. Pues bueno, los líquidos comienzan a cambiar de zona y demás y empezamos a tener un choque hipovolémico. No necesariamente el paciente está deshidratado, pero sí empieza a fugarse el líquido al tercer espacio, ¿no? Este paciente está muy edematizado, tiene anasarca y entonces intravascularmente hablando no hay líquido. Por lo tanto, hay un choque hipovolémico. Si la situación fuera una infección y que la infección estuviera generando la pancreatitis, en este caso un choque séptico, entonces se modifica. El proceso inflamatorio es sistémico al 100% y esto va a generar una vasodilatación generalizada. ¿Listo? Entonces, ni venas ni arterias van a tener la suficiente potencia para mantener la sangre dentro o el agua básicamente dentro de la cavidad arterial o venosa, ¿no? Y entonces se va a empezar a, a perder tono muscular, tanto de las venas y las arterias, y no se va a empezar a mover. Esto nos puede traer múltiples complicaciones, desde una necrosis, ¿no? A nivel local o incluso una apoptosis, necrosis y piroptosis, que son tres términos distintos para muerte celular, ¿listo? A nivel sistémico. Necrosis, obviamente, es una muerte celular no programada, listo, que por una infección, algún proceso, se muere la célula. Apoptosis es muerte celular programada porque pues hay algunas células de nuestro cuerpo que pues al no tener la respuesta adecuada van a activar su muerte celular, listo, y va a haber otra que se llama piroptosis, que en este caso es una muerte celular secundario a un proceso inflamatorio severo, listo, pero que además cuando la célula activa su muerte,
¿no? Su destrucción de alguna manera, por así decirlo, hay más liberación de productos que favorecen la inflamación, ¿ok? Eso es piroptosis. Y entonces el paciente pues obviamente agrava mucho más su situación. Esta situación pues es importante en el choque séptico, ya lo platicaremos posteriormente. Pero bueno, ahora regresando a esto, es importante, ¿no? Tanto el hipovolémico y el séptico tenerlos en cuenta. Ambos al inicio se manejan con líquido, obviamente, pero este paciente que tiene pancreatitis también yo tengo que considerar cuánto líquido le voy a colocar porque tampoco está manejando adecuadamente los líquidos. Entonces es líquido a metas, que le llamamos así, y es básicamente la respuesta del paciente. Se dice que puede ser de 1 hasta 2 litros de solución, puede ser salina o Hartmann, de preferencia. Hay guías que nos dicen que salina y hay guías que nos dicen que Hartmann. Bueno, yo creo que tienen la misma el mismo poder predictivo, pero también hay que tener en cuenta, en este caso, la situación del paciente. Si es un paciente escéptico, pues usualmente se va a preferir una solución salina, ¿no? Salió un estudio el año pasado, no me acuerdo si se los comenté a ustedes o a sus compañeros del diplomado de críticos, pero salió un estudio donde pues obviamente se demostró que el paciente tiene más riesgo de, este, de desarrollar una infección, ¿listo? Con solución Hartmann que con solución salina. Entonces está estos paradigmas, ¿no? Que están todavía buscándose según la evidencia, se prefiere en la actualidad utilizar solución salina sobre la solución Hartmann. Sin embargo, pues a veces todavía estamos con los resultados que más nos han dado, que es la solución Hartmann. Entonces, ya dependerá mucho de cómo se esté manejando su unidad hospitalaria, pero son cualquiera de estas dos soluciones. En ninguno de los casos, solución glucosada. ¿Listo? Eso sí, ¿no? Y sobre todo menos en el choque séptico, porque pues obviamente la glucosa servirá como agente nutricional para las bacterias y favorecerá la sobreproducción de las mismas. Entonces, mucho ojo con eso. Y en el caso de la necrosis enzimática, pues obviamente, o esto que se menciona aquí, posterior, ¿listo? Por necrosis enzimática, ¿listo? Que nos puede generar un estado de choque, pero en este caso será, digamos, de características distintas, un choque obstructivo. Y pues obviamente el paciente aquí lo que va a presentar es que el páncreas se va a inflamar muchísimo al principio y posterior a eso se va a empezar a degradar a él mismo. Entonces, esta necrosis es una muerte celular, obviamente no programada, listo, que se genera por el mismo jugo pancreático. Y pues obviamente deja de funcionar. Tenemos menos acinos pancreáticos funcionales y tenemos menos islotes de Langerhans funcionales. Entonces, en esta situación última, no solamente estamos afectando la vía exócrina del páncreas, que son los, em, los acinos pancreáticos, ¿no? Sino también la vía endógena endocrina más bien del páncreas, que sería la producción de somatostatina, glucagón y de la insulina. ¿Listo? Entonces, mucho ojo con eso. A estos pacientes, pues obviamente hay que hacerles un estudio BISAP, ¿no? Una escalita que consta de tomarles, pues obviamente, muestras de sangre al paciente y obtener sus resultados. Por ejemplo, un BUN, un nitrógeno ureico en sangre mayor a 22 miligramos sobre decilitro, pues nos habla de que por allí hay una falla específica, ¿no? Enzimas pancreáticas elevadas, obviamente, como la milasa, lipasa y la tripsina, pues obviamente si las podemos obtener y están elevadas, pues obviamente hay que sospecharlo o confirmarlo incluso. El estado mental alterado o deteriorado del paciente, sobre todo agitación al inicio o incluso pasar hasta el otro lado de la escala, que básicamente es una letargia, una obnubilación o incluso el estado de coma. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Los datos clínicos de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, que nos den 2 de los 4 datos clínicos del SIRS, pues obviamente también lo confirmamos o le sumamos, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿cuáles son los datos del SIRS? Hay que recordarlos. Es una temperatura corporal, ya sea en hipotermia, menos de 36 grados centígrados o más de 38, ¿no? Tener prácticamente fiebre o hipertermia.
tener leucocitosis o leucopenia, o si no existe ninguna de las dos, entonces irnos a el porcentaje de células inmaduras. Si este es de más del 10% de células inmaduras, entonces, pues obviamente tenemos tres datos, ¿no? Ya de manera muy específico. Y el último es la taquicardia, ¿no? Que nos dice que a partir de 90 latidos por minuto o que el paciente tenga meramente taquicardia, si por arriba de 100, pues entonces tenemos los datos de CIR, son esos cuatro, ¿no? Entonces hay que tenerlos mucho en cuenta y verificar todo esto del paciente. Entonces, de nuevo, es temperatura corporal, leucocitos o células inmaduras, es la frecuencia cardíaca, listo, y el último se me acaba de ir y se los acabo de decir, este, em, sí, se me acaba de ir. Bueno, pero hay que tenerlos en cuenta, ¿listo? Estos datos clínicos del síndrome de respuesta inflamatorio sistémico. La edad mayor a 60 años, pues obviamente un adulto mayor tiene más riesgo de presentar pancreatitis, pues em, por los mismos procesos degenerativos, de calcificación, ¿no? A nivel sistémico, pues obviamente es mucho más fácil que aparezca todo este proceso de pancreatitis. O incluso también los pacientes que tengan problemas biliares, que si bien aquí no lo pusimos, ahorita en la otra diapositiva vamos a hacer una mención muy específica, los pacientes con problemas biliares usualmente pueden desarrollar pancreatitis aguda. ¿Vale? Y además que tengamos derrame pleural positivo. Entonces, los criterios BISAP para el diagnóstico de la pancreatitis constan de esto: BUN, enzimas pancreáticas, estado mental, datos clínicos de CIRS, edad mayor a 60 años y derrame pleural positivo. Ahora, si le vamos sumando y el paciente tiene todos, entonces pues obviamente es una pancreatitis severa. Abajo nos dice, ¿no? Aquí dice diagnóstico BISAP. Si tenemos menos de 2 puntos, es decir, menos de dos de las opciones seleccionadas, tenemos una pancreatitis leve. Mayor o igual a 3 es una pancreatitis severa, ¿no? Donde pues, obviamente ya corre riesgo incluso la vida del paciente y hay que estar muy al pendiente de esto. Ya ahondaremos un poco más a la fisiopatología en el momento correcto de la pancreatitis, listo, pero pues queríamos mencionarla eh, ahorita porque pues es uno de los problemas comunes o secundarios a los problemas que ya mencionamos. El manejo terapéutico, en este caso, pues es tratamiento farmacológico o general, ¿no? Son las soluciones endovenosas, antibióticos, solo en caso de que sospechemos de una infección. Es decir, si el paciente tiene fiebre, ¿verdad? Tiene datos clínicos de CIRS, ¿listo? Entonces sospechamos de una infección. Se tendrá que tomar los cultivos pertinentes y después de eso brindar los antibióticos correspondientes. Si el paciente no tiene fiebre o incluso datos clínicos de CIRS, ¿listo? Entonces no se dan antibióticos, ¿no? Las guías de práctica clínica actuales nos dicen que en la pancreatitis aguda no debemos de dar antibióticos profilácticos. ¿Por qué? Porque estos también se metabolizan, muchos de ellos necesitan de el jugo pancreático del páncreas, ¿listo? Y pueden llegar a generar más inflamación y más desgaste pancreático. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. No se le debe dar antibióticos a estos pacientes solo porque sí. Si el paciente tiene fiebre y datos de CIRS, entonces se cultiva y determinamos qué tipo de antibiótico se le puede brindar en esta ocasión a este paciente. Bien, es importante la analgesia, de nuevo no opioides, porque además de que tenemos repercusiones a nivel pancreático de manera directa, le va a quitar todas las molestias al paciente. ¿Listo? Y esto puede ocasionar también que derivemos el tratamiento o lo retrasemos mucho más cuando es necesario actuar de inmediato. En el tratamiento quirúrgico, en este caso, pues usualmente, volvemos a lo mismo, es una descompresión de la vía biliar por una CEPRE, que idealmente tiene que ser en las 24 horas del inicio de la clínica del paciente, siempre y cuando la clínica
o la hemodinamia del paciente nos lo permitan. Este es un paciente de pancreatitis que tú vas a recibir en urgencias, que te va a traer todos los datos clínicos, que lo debes de atender, que lo debes de estabilizar, ¿listo? Pero que lo antes posible lo deberíamos de trasladar, si es que es muy grave la situación, a la terapia intensiva. Y en terapia intensiva tendrán que darle el resto de los cuidados. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues obviamente colocarle su acceso vascular, hidratarlo de primera instancia y poder identificar la sintomatología correcta de este paciente para poderlo trasladar en tiempo y forma a la terapia intensiva. Claro, en conjunto con nuestros compañeros del área de medicina, ¿no? Siempre es importante hacer este hincapié de las relaciones que nosotros debemos de tener laboralmente hablando con nuestros compañeros médicos. Ya se decidirá si el tratamiento se hace en las primeras 24 horas o si se difiere un poco. ¿Listo? Porque lo que nosotros queremos es que el paciente disminuya su sintomatología de la pancreatitis como tal para que después pueda ser expuesto a una cirugía y no tengamos muchas complicaciones. Ahora, esto es importante, lo que voy a mencionar. ¿Listo? La CEPRE puede causar pancreatitis. Entonces, mucho ojo con eso, ¿no? Una de las cosas más o que más ocurren es que la CEPRA no la hacen completa, no la hacemos bien o eh, no nos dimos cuenta que la vesícula tenía muchos más litos, ¿listo? Entonces se vuelve a alojar otro y ahora se desarrolla pancreatitis, ¿no? O al momento de extraer un lito no se hace de manera correcta y dejamos obstruyendo el esfínter de Oddi, ¿no? Que es esta unión del colédoco con el conducto pancreático, ¿no? Y aquí está el esfínter de Oddi para conectar a el intestino delgado. Entonces, si nosotros no hacemos o bueno, quien se dedica a esto no hace el procedimiento correcto, va a aparecer de nueva cuenta la pancreatitis severamente, ¿no? O sea, el paciente va a agravarse de manera muy importante. ¿Qué se debe de tener en cuenta? Pues el ayuno alrededor de 48 horas, en el momento en el que se pueda iniciar la dieta enteral. Si el paciente tiene muchas náuseas, mucho vómito, entonces lo que debemos de hacer, pues es colocarle una sonda orogástrica o nasogástrica, depende si el paciente tiene alto riesgo de aspiración, entonces nasogástrica, si el paciente no tiene alto riesgo de aspiración, orogástrica, ¿bien? Y entonces se le debe de brindar una dieta enteral, obviamente baja en grasas, astringente, ¿no? Que tenga algunas especificaciones para que comencemos a alimentar. ¿Listo? Se le debe de dar reposición de líquidos y electrolitos porque pues este paciente muy probablemente previo a lo que estuvimos realizando estuvo vomitando, ¿no? Tenía muchas náuseas y vómito, entonces ahí también pierde electrolitos de manera importante y estos nos pueden traer consecuencias secundarias. La pérdida de sodio directamente a nivel neurológico, la pérdida de potasio directamente a nivel cardiovascular y la pérdida en conjunto de estos dos electrolitos con líquidos, pues nos puede afectar a nivel renal. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? La reposición de líquidos y electrolitos y estar muy al pendiente de cuántos son los niveles de electrolitos que maneja el paciente para saber si estamos bien, si estamos por debajo de las metas, si solamente con la alimentación lo vamos a alcanzar o si necesitamos darle esta reposición intravenosa, ¿no? Es importante. La analgesia, de nuevo, si no se ha tratado el problema de em, el problema biliar, si es que es la causa, porque es la principal causa, de nuevo, como se los menciono, entonces no se dan analgésicos opioides. Si es por una situación alcohólica, tampoco se prefieren los analgésicos opioides. ¿Listo? Se prefieren los AINES fuertes. Nos vamos a ir a un AINE fuerte, un metamizol, por ejemplo, que trate realmente de quitarle el dolor. Y si no fuera así, pues nos iremos con un opioide de primer piso, o ¿cómo decirlo? Como un leve, que sería el tramadol, e incluso nota de lámpula, ¿no? Sería una dosis baja de tramadol y que podemos acompañarla con paracetamol o podemos acompañarla con ibuprofeno o con algún otro analgésico, pues también de características moderadas
listo para que se potencien los efectos y el paciente no tenga dolor, pero no se prefieren los opioides por todo esto, ¿no? Y de nuevo, los antibióticos no son profilácticos, ¿no? Eso de ATVs profilácticos no van. Si no tiene datos de infección, el paciente no se deben de brindar antibióticos porque podemos agravar la situación clínica de la pancreatitis, ¿no? Entonces, de nuevo, si la pancreatitis es de origen biliar, esfinterotomía precoz con CEPRE, siempre y cuando la hemodinamia del paciente no lo permita. Colecistectomía precoz de 4 a 6 días si pancreatitis es leve, ¿no? Y colecistectomía tardía de 4 a 6 semanas si la pancreatitis es grave. Como ven, nos podemos tardar hasta un mes o mes y medio, listo, ya que el paciente de verdad no tenga ningún problema a nivel pancreático para poder realizarle la colecistectomía. ¿Listo? Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque el paciente pues lo va a requerir. Ahora, si es una coledocolitiasis lo que lo está generando, pues obviamente sí nos vamos a ir a la esfinterotomía precoz con CEPRE, porque lo que queremos es quitarle ese lito para que el páncreas también deje de sufrir. ¿Listo? Pero solamente se tendría que llevar a ese procedimiento, ningún otro más, porque pues corremos riesgo de que aparezca el daño, ¿no? Además de que con la misma CEPRE, pues corremos riesgo de que aparezca mucho más la gravidez de la pancreatitis, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Repetitivo, de nuevo creo un poco, pero sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y que nuestros compañeros, pues obviamente nos puedan apoyar, en este caso los cirujanos, ante estas situaciones. Vamos a ver, bueno, les dejo de compartir tanto la pantalla y vamos a ver un proceso de una, eh, CEPRE, ¿listo? Para que pues veamos más o menos cómo es y por qué el hecho de que en algunas ocasiones es correcto realizarlo y en algunas no, ¿vale? Pues denme 2 segunditos en lo que carga. ¿Qué es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE? La endoscopía es un procedimiento médico en el que un instrumento flexible con una cámara en el extremo, llamado endoscopio, se introduce en una zona del cuerpo, como el tracto gastrointestinal o GI. Los médicos especializados en enfermedades del aparato digestivo se conocen como gastroenterólogos. Los gastroenterólogos usan la endoscopía para observar el interior del cuerpo de un paciente y pueden emplear una variedad de procedimientos endoscópicos. Dependiendo de qué se examina, se pueden utilizar otros tipos de procedimientos endoscópicos. La esófago-gastroduodenoscopía o EGD se utiliza para examinar el revestimiento del esófago, el estómago y el duodeno. La enteroscopía se utiliza para examinar más profundamente el intestino delgado y es útil cuando otras técnicas de imagen han detectado un hallazgo anormal al que no se puede llegar usando EGD o colonoscopía. La ecografía endoscópica, Endoscopic Ultrasound EUS, combina la endoscopía con ecografía para obtener imágenes y muestras de tejido de los órganos circundantes a lo largo del tracto gastrointestinal. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPRE es un procedimiento endoscópico utilizado para examinar y tratar un hallazgo específico dentro del conducto pancreático o del árbol o conducto biliar. Este procedimiento ayuda a su médico a tomar decisiones cruciales con respecto a su salud.
Una vez que su médico ha realizado una historia clínica completa, establecido un plan de tratamiento y determinado que existe una necesidad de hacer una CPRE, analizará con usted los riesgos, los beneficios y las alternativas de tratamiento. Se le pedirá que firme un consentimiento informado en el que usted reconoce que entiende los riesgos y beneficios del procedimiento y autoriza a su médico para proceder. Prepararse para la CPRE es muy importante. El tracto GI superior debe estar vacío. No debe comer ni beber en las 8 horas previas de la CPRE. Los medicamentos pueden ser restringidos antes y después de la CPRE. Esto será determinado por su médico, con especial atención a los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, aquellos que toman medicamentos anticoagulantes o que tienen trastornos de coagulación. Después del procedimiento, necesitará que un miembro de la familia o un amigo cercano lo lleven a su casa. Debido al tipo de medicamentos que se utilizan durante el procedimiento, usted debe tomar el resto del día libre y no debe tomar ninguna decisión importante. Su médico le dará instrucciones escritas sobre cómo prepararse para la CPRE, el cuidado a seguir en casa y cómo reconocer complicaciones en caso de que se presenten. La CPRE es un procedimiento terapéutico que se realiza en pacientes que presentan síntomas, hallazgos anormales en la tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía o radiografía, y resultados anormales en los análisis de laboratorio. La CPRE se utiliza especialmente para obtener tejido, extraer cálculos y drenar las acumulaciones de líquido cuando se presentan síntomas, para así aliviar el dolor en el conducto pancreático. El dolor en la pancreatitis crónica puede ser causado por cálculos que obstruyen el conducto pancreático, estenosis, infecciones o compresión por acumulación de líquido. En el árbol biliar, la CPRE se utiliza con frecuencia para extraer cálculos de los conductos biliares y para derivar obstrucciones que pueden ser benignas o malignas. La CPRE también se utiliza para tratar estenosis, infecciones como la colangitis, fugas después de cirugías como la extirpación de la vesícula y para obtener muestras de tejido para biopsia o citología. La CPRE se realiza generalmente como procedimiento ambulatorio, pero en ocasiones se realiza cuando el paciente está en el hospital por un problema agudo. Los gastroenterólogos pueden trabajar junto con anestesiólogos para sedar al paciente. Puede aplicarse un anestésico local, como aerosol en la garganta, para adormecer el reflejo nauseoso. Sus signos vitales serán controlados cuidadosamente durante todo el procedimiento. El procedimiento puede ser corto o largo, dependiendo de la complejidad del caso. Se utilizará una pieza bucal para proteger tanto sus dientes como el endoscopio. El endoscopio de la CPRE se introduce en la boca, pasa a través del esófago, hacia el interior del estómago y el duodeno. Se insufla aire para distender el duodeno y permitir la visualización. Una vez que el endoscopio está en el duodeno, se localiza la papila mayor, también conocida como ampolla de Vater. Es importante señalar que las secreciones tanto del páncreas como del conducto biliar drenan conjuntamente en el duodeno a través de la papila mayor. Un cable guía y un catéter se insertan a través de la abertura de la papila para obtener acceso al conducto pancreático o biliar, dependiendo de dónde se encuentre la enfermedad. Mediante fluoroscopía, que es una combinación de una máquina de rayos X, un cable guía y medio de contraste que se inyecta a través del catéter, se coloca una cánula en el conducto deseado para que el médico identifique el problema y proporcione tratamiento. Si se identifica un cálculo en el páncreas o en el árbol biliar, se puede extraer cortando el músculo esfínter dentro de la papila mayor. Esto se denomina esfínterotomía. El cálculo se extrae empujándolo hacia fuera del conducto y hacia el intestino delgado mediante un globo que barre y limpia el conducto. Luego se elimina de forma segura en las heces. Si se observa bloqueo o tejido extraño, puede obtenerse una muestra, la cual se envía al laboratorio para su análisis. Cuando hay acumulación de líquido, cálculos o estenosis en el conducto pancreático, puede introducirse un stent plástico para derivar la obstrucción o para drenar el líquido.
Una vez que se deriva la obstrucción, puede restablecerse el flujo normal. En el conducto biliar, si un tumor causa la obstrucción y requiere drenaje, se puede utilizar un stent de metal, si la enfermedad es maligna, o un stent de plástico si se desconoce si la obstrucción es benigna o maligna, para derivar la obstrucción y restablecer el flujo hacia el duodeno. La CPRE es más invasiva que los procedimientos endoscópicos de rutina y conlleva riesgos de complicaciones. Por ejemplo, pancreatitis aguda en aproximadamente 5 a 15% de los casos, dependiendo de la indicación. Si se produce pancreatitis, por lo general se requiere hospitalización por pocos días. Otras complicaciones menos frecuentes, especialmente si se realizó esfinterotomía, incluyen hemorragia, infección, perforación y posibilidad de muerte. La CPRE es un procedimiento endoscópico avanzado que debe ser realizado por médicos bien entrenados y experimentados. No dude en preguntarle a su médico acerca de su experiencia realizando CPRE. Su médico está aquí para ayudarlo y si es necesario, lo referirá a un médico subespecialista. Disculpen una falla técnica, pero denme 2 segundos y ya les proyecto el nuevo video.
Listo, bueno, entonces fueron, digamos, rápidamente dos explicaciones de los procedimientos que usualmente se realizan, ¿no? Una CEPRE y en este caso, pues eh, una laparotomía endoscópica, ¿no? Para poder extraer o el apéndice, ¿no? De manera muy correcta y muy sencillo de decir. Eh, Voy a darles dos ejemplos de cómo guiaríamos, por ejemplo, nuestros cuidados de enfermería, ¿no? En este caso, iniciando igual con el paciente que tuviera colecistitis aguda, pues nosotros primero tenemos que hacer rápidamente nuestra valoración inicial, ¿no? Cuando llega el paciente al triage y nos dice, pues, cuál es su sintomatología, qué es lo que él tiene en estos momentos por los cuales está acudiendo, pues, a un servicio de urgencias y pues obviamente darle su clasificación, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente con colecistitis? Evaluar los síntomas, específicamente el dolor abdominal, que debe ser, dijimos, el hipocondrio derecho usualmente, que puede ser en el epigastrio, sí, pero que casi siempre es en el hipocondrio derecho y a ese le conocemos como este, un dolor de tipo cólico muy característico de estas enfermedades. Además, el paciente va a presentar náuseas, va a presentar vómitos, puede llegar a presentar fiebre. Hay que estar buscando todo eso, ¿no? Para tratar de identificar la situación clínica. Revisar también de alguna manera muy rápida sus antecedentes, tanto patológicos, como sus factores de riesgo para poder identificar que realmente sea en este caso, pues la entidad patológica. Posterior a eso, y ya identificando qué es lo que tiene el paciente, eh, el siguiente compañero, a lo mejor ya quien se encuentra en el área de hospitalización de urgencias, listo, o en donde se encuentran las camillas, camas, etcétera, pues lo que tenemos que hacer es manejar el dolor. Entonces, controlar el dolor con la administración de analgésicos, pues de acuerdo a la prescripción de nuestros compañeros del área médica, ¿no? Siempre y cuando pues estemos conscientes de que las recomendaciones dice que no son analgésicos opioides por las razones pertinentes de que van a quitar por completo, digamos, la sensación de los cólicos y van a generar pues que tengamos complicaciones no deseadas en este paciente. Entonces, mucho ojo por eso. Estar verificando también la eficacia del tratamiento analgésico que nosotros estamos proporcionando con la escala de EVA de manera constante. Posterior a eso, vamos a limitar al paciente a un ayuno, que básicamente le decimos nada por vía oral, ¿no? Entonces, un ayuno, listo. Y pues obviamente vamos a tratar de que esto sea para que le dé un ligero descanso entre comillas, a su sistema digestivo. Esto hay que explicárselo muy bien al paciente. Sabemos que pues le puede dar sed, que le puede dar hambre, entendemos ese aspecto, pero que en este momento pues es preferible que no ingiera alimentos. Se le debe de colocar una vía intravenosa. ¿Listo? Y que esta vía intravenosa, pues, dependerá en ciertos casos. En algunos pacientes será de inmediato, en algunos pacientes tendrá que ser ya que se le realiza algún procedimiento invasivo. Bien, pero por lo pronto de inmediato, si es que lo requiriera, una vía intravenosa y administrar, obviamente, soluciones intravenosas, solución salina o solución Hartmann, según sea la prescripción también y las necesidades del paciente, pues será lo que vamos a administrar. Estar vigilando de manera muy constante los signos vitales de nuestros pacientes, sobre todo, y vuelvo a lo mismo de hace rato, la temperatura corporal. Después de esto, la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial de manera regular. Esto usualmente nosotros lo estandarizamos en las unidades hospitalarias y depende, ¿verdad? Si el paciente está grave, está moderadamente incapacitado, ¿no? O si la situación es muy leve, pues podemos ir variando la frecuencia de la toma de signos vitales, ¿no? En algunos pacientes será 2 veces por turno, en algunos será 3 y en algunos otros será cada hora porque así lo requiere, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. También es importante, pues de acuerdo a la clínica del paciente, identificar este proceso para poder atender a tiempo datos de shock o choque o shock, ¿no? Como ustedes quieran decirle, que es importante para prevenir estas complicaciones mayores y que ese paciente pues pase directamente a terapia intensiva porque no lo detectamos a tiempo. Bien, se debe de
o dentro de nuestro plan de cuidados, pues la preparación a cirugía, si va a ser de urgencia, pues obviamente mm, estar en contacto con el equipo quirúrgico, ¿no? Es decir, con los compañeros que ya lo vayan a recibir de manera muy específica en el área quirúrgica y por lo tanto se le debe dar una preparación física y emocional al paciente, ¿no? En el cual, pues obviamente de manera física se debe de realizar al menos un baño seco o un baño con un jabón, pues ya sea neutro o de clorexidina, si es que lo tuviéramos disponible para que pueda ir lo más limpio posible de la piel, ¿no? En este caso. Posterior a eso, si el paciente tiene mucho vello corporal, entonces la tricotomía en la actualidad, también según las recomendaciones, pues ya se debe de hacer directamente en el área quirúrgica y además con una rasuradora. ¿Cierto? Lo ideal es que ya no estemos utilizando los rastrillos porque podemos generar microheridas y estas microheridas pueden contaminarse y entonces generar infecciones secundarias al proceso quirúrgico. Informar también, como les decía, de preparación psicológica o emocional al paciente, pues informarle qué es el procedimiento que se le va a realizar, cómo es usualmente el procedimiento que realizan, explicarle ligeramente los cuidados pre, trans y postoperatorios, ¿no? Darle un pequeño resumen muy rápido de qué es lo que va a pasar en este proceso y dejarlo con la tranquilidad y asegurarle que, bueno, está en las manos correctas para que realice su procedimiento, dándole calma, que libere un poco esa ansiedad. Además de que durante la cirugía, pues obviamente se le debe de estar controlando, pues todo, ¿verdad? Desde sus vías de accesos vasculares, la analgesia, ¿no? Que en este caso, pues bueno, el anestesiólogo en conjunto con la enfermera circulante estarán muy al pendiente de estos procesos, los signos vitales, claro está, la administración de líquidos, fármacos, etcétera. Listo, la enfermera circulante, pues obviamente también con sus actividades propiamente de circular, la instrumentista con las actividades correspondientes al proceso de la instrumentación, listo, y pues obviamente se debe de conocer también los cuidados posoperatorios. En ese caso es seguir controlando los signos vitales. Posterior a la cirugía, verificar y observar de manera constante la herida quirúrgica, administrar los analgésicos según sean correspondientes, ¿no? Y en este paciente sí ya podemos mejorar ligeramente la analgesia para evitar que tenga más molestias. En el caso de la alimentación, pues debió de haberse quedado en ayuno, ¿no? Como lo habíamos mencionado. Y posterior a eso, pues entonces iniciar gradualmente la alimentación, comenzando siempre con líquidos claros. Recuerden que a pesar de que es una zona muy, digamos, distal, ¿no? Pues por ahí en realidad no pasan alimentos, pues sí forma parte del tracto digestivo, ¿no? Del sistema digestivo. Entonces los alimentos deben ser graduales, deben de ir poco a poco, ¿no? Y siempre comenzando con líquidos claros, gelatinas, tés, ¿no? Por ejemplo, jugos, diluidos, digámoslo así, y entonces, pues bueno, el paciente podrá comenzar. Si presenta tolerancia a esto, entonces para la siguiente puede ser a lo mejor una dieta blanda, obviamente con las características correspondientes, baja en grasa, baja en irritantes, etcétera, para que no tenga mayor problema. Y ya posterior a eso, pues tratar de regresar lo más rápido que se pueda a una alimentación balanceada. Es importante que también durante todo este proceso, tanto pre como post quirúrgico, nosotros estemos educando de manera muy importante al paciente acerca de la alimentación o los cambios en su dieta posterior a la cirugía. Es decir, que pues debe de cuidarse, reducir los alimentos grasos, reducir alimentos muy irritantes, etcétera, que puedan ocasionar pues algún proceso. Sabemos bien de nuevo que el apéndice no es vaya, vital para poder vivir, pero pues sí es parte de nosotros, ¿no? Entonces, mientras siga existiendo el apéndice, pues es una parte anatómica que nosotros tenemos y al momento de retirarla tendremos que tener cuidado porque podemos tener algunas complicaciones a nivel digestivo. Además de eso, estar controlando las infecciones de manera muy importante,
Si requiere antibióticos, que usualmente sí, a los pacientes que van a cirugía, pues les dejan una administración de antibióticos por 2 o 3 días, usualmente son 3 días, ¿listo? Si la primera dosis previa a la cirugía, la segunda posterior a la cirugía y después ya con horarios específicos para evitar que el paciente desarrolle infecciones pues asociadas a la atención de la salud, ¿no? En este caso, entonces se cumple con el tiempo del antibiótico y estar verificando de manera muy importante temperatura corporal, sintomatología, que la herida esté bien suturada, que no esté presentando dehiscencia de herida, que no tenga alguna otra complicación, enrojecimiento, ¿no? En la zona, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante para tratar de evitar que haya procesos infecciosos. Además de tener en cuenta, por ejemplo, nosotros aquí en México contamos con un manual, ¿verdad? Que es un manual que contiene 4 paquetes para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Entonces, eso también es importante poderlo conocer. Y uno de estos paquetes, pues es justo, ¿no? El de la prevención de infecciones asociadas a la herida quirúrgica. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si el paciente viene muy grave, lamentablemente pues ocurrió algún otro proceso, pues entonces hay que tener en cuenta si tiene intubación, pues obviamente también aplicar el de las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Si tiene catéteres, vaya, 2, 3 catéteres centrales. Entonces también poner en práctica el paquete de prevención de infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Si tiene sonda vesical, el paquete de prevención de infecciones asociadas al tracto urinario, ¿no? Entonces dependerá mucho de los dispositivos que tenga el paciente, pues bueno, los cuidados de manera más específica que haremos con ellos, ¿no? Pero bueno, este manual está ahí, se los vamos bueno, a lo mejor igual ya lo tienen, pero si no, se los vamos a subir a la plataforma ahí en Classroom, junto con el modelo de enfermería. Bueno, ese ya lo tienen ahí en WhatsApp, pero el modelo de servicio social, porque bueno, no está de más conocerlo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Y bueno, además la educación al paciente en general, ¿no? Sobre sus cuidados, el aseo, la higiene, la alimentación, el reposo, el descanso, la actividad física que comenzará a realizar, ¿no? Y obviamente qué es lo que sí puede, lo que no puede comer y hacer, eso es muy importante, entonces eso hay que estarlo orientando, hay que darle la información de cuándo tendrá que regresar para el retiro de las suturas, ¿no? O qué tipo de suturas se utilizaron y que en unos días se le van a caer solitas, etcétera, ¿no? Entonces todo eso ya dependerá de la tecnología que tengamos disponible, pero todo eso hay que informarle al paciente. Y ya posterior a eso, pues su seguimiento posoperatorio, que esté muy al pendiente. Esto usualmente lo vas probablemente en un centro de salud, con su médico general, etcétera. En medicina preventiva o en salas parecidas en las diversas instituciones, en el primer nivel de atención, pero bueno, es importante que lleve un seguimiento de estas situaciones para evitar que tenga pues más complicaciones, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Es muy parecido, pues, en los cuidados que vamos a tener con una y con otra entidad patológica, ¿no? Ahorita les mencioné lo de la colecistitis al inicio y luego hice un hincapié, ¿verdad? Del apéndice. Pero bueno, en ambos la alimentación pues tiene que ser gradual, tiene que ser a tolerancia, tiene que estar pues bien desarrollada. Pero en realidad pues los cuidados son muy parecidos a tener en cuenta. Los signos y síntomas también, pues obviamente es vómito, dolor abdominal, náuseas, listo, falta de apetito. Solo en uno va a cambiar un poco. La falta de apetito es un poco más importante en la apendicitis, ¿no? En la parte de que cuando se alimenta vaya, con comida rica en grasa, comienza la molestia, pues usualmente es en la colecistitis, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues los cuidados básicos, que son estos que les acabo de mencionar, pues son los mismos entre estas dos entidades patológicas. Y pues habrá también ocasiones que el hospital esté saturado porque a lo mejor nos ha tocado, ¿no? Que en cirugía general está lleno, no hay camas y entonces el paciente tiene que hacer la cirugía y regresa al mismo servicio de urgencias para que allí se le sigan brindando los cuidados posoperatorios, ¿no? O sea, a veces nos toca esa parte o a lo mejor es más común de lo que yo pienso, ¿no? Entonces sí es bien importante pues estar al pendiente de todos estos procesos. Bien, eh, la siguiente.
clase que nosotros tenemos, que es la próxima semana, vamos a estar platicando y vamos a ahondar. Me parece, déjenme ver cómo está nuestro contenido temático para no cambiarle mucho, pero ya que hablamos un poco de la pancreatitis, aunque no a fondo, ni de su epidemiología, ni de la importancia realmente, quiero ver cuándo lo vamos a tocar para que, pues bueno, podamos volver a retomar este proceso, pero no recuerdo específicamente cuándo, porque según yo, la próxima semana estaríamos hablando de, lesión renal aguda, ¿correcto? Y las infecciones del tracto urinario. Entonces, ok, está bien, sin problema, lo dejamos así. La semana que repetimos clase, ¿listo? Que será la última de enero, en esta ocasión, vamos a hablar de la pancreatitis aguda, ¿ok? Es decir, la clase que vamos a repetir, o donde nos toca dos clases en una semana, vaya, vamos a hablar específicamente de pancreatitis, ¿vale? Y entonces vemos la próxima semana lesión renal aguda, la siguiente semana, que sería el día 17 de enero, o sea, de aquí 8 días, 10 de enero, la siguiente 17 de enero, estaríamos hablando de hipo e hipernatremia e hipo e hipercalemia, ¿no? Que son las situaciones hidroelectrolíticas. Después, el 24 de enero, ahí ya regresamos a lo habitual, que sería el traumatismo craneoencefálico. Y ya el día que ustedes escojan de la última semana, el día miércoles, que sería el día 30 de enero, hablamos de sepsis y choque séptico. Y la clase que tendremos extra, allí hablamos de la pancreatitis aguda, listo, para que no haya más confusiones, ¿ok? Pero esto lo menciono porque ahí en su tabla estaba, por ejemplo, ahorita, ¿no? Lo de digestivo, luego nefrourológicas, hidroelectrolíticas y después venía metabólico, ¿ok? Pero para no, ya no atrasarnos más en cuanto a estas sesiones, pues mejor hacemos ese cambio. Esto de metabólico lo dejamos para la semana que se repiten las dos clases, y lo de neurología y ya lo de infeccioso, pues ya se quedan con las fechas que están establecidas en el calendario, ¿vale? Eh, Vamos a tratar de eh, trabajar la próxima semana, y el día de sepsis, además de la sesión propiamente, vamos a trabajar con unos casos clínicos, ¿vale? Entonces, eh, para que, pues bueno, estemos activos y estemos participando de manera importante en el diplomado, ¿vale? Entonces vamos a trabajar con unos casos clínicos y pues espero que, bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden realizar en este momento, y si no, pues bueno, ya saben que la pueden realizar en el transcurso de la semana ahí en la plataforma. Bien, bueno, recomendación. eh, y me promociono un poco. El día de ayer, martes, salió nuestro episodio número 92 del podcast. Entonces, los invitamos a que nos vayan a seguir. Lo bello de ser enfermero, listo, nos pueden encontrar en YouTube. Está el episodio número 92. Es un tema que también es importante, que pues bueno, no está dentro de nuestro temario, a lo mejor no es tan común y usualmente pues también aparece más en terapias intensivas, pero es un tema bastante importante que se llama síndrome cardiorrenal, ¿vale? Entonces los invitamos a todos ustedes a que lo vayan a escuchar, que se suscriban, es totalmente gratis y pues nos ayudan a nosotros a seguir creando ese tipo de contenido gratuito para todos ustedes, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias, que tengan una excelente noche y nos vemos la próxima semana. Excelente inicio de año, y que todos tus objetivos, metas estén bien trazadas y las van a cumplir. Hasta luego.